¿Se acuerdan ese video que les compartí hace poco de cómo hacer chipa ancestral? Ese chipa tradicional exquisito. Bueno, hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca. Si pensaban que el chipa era solo de horno, prepárense para conocer la versión más tentadora, rústica y poderosa de chipa. Mucha gente le tiene miedo a la palabra fritura, pero es porque nos enseñaron a utilizar aceites vegetales industrializados, muy tóxicos y malos para la salud. Al calentarse se vuelven tóxicos y oxidados. Pero hoy vamos a rescatar el método ancestral. Es un método de cocción estable y biocompatible que aporta un sabor exquisito. Hablemos de grasa vacuna. Históricamente, nuestras abuelas freían todo en grasa. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad térmica. A diferencia de los aceites de girasol o maíz que se oxidan rapidísimo y generan radicales libres al calentarse, la grasa vacuna es una grasa saturada estable. No se quema fácilmente, no se degrada y mantiene sus propiedades. Aparte de dar un sabor increíble. Le va a dar al chipa una textura crocante por fuera inigualable. La grasa animal además aporta vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, esenciales para nuestro sistema inmune. Antes que les cuente algo más, un truquito fundamental para cuando uno come frituras es no comer dulces, ningún tipo de dulces. Hoy usamos la misma base de fécula de mandioca, nuestro almidón resistente clave para la microbiota, los quesos semiduro y duro, huevos de campo y un chorrito de leche para la magia. Es la misma esencia, pero con una técnica de cocción que lo cambia todo. Para esta receta vamos a utilizar 500 gramos de fécula de mandioca. La vamos a colocar en un recipiente. Ahora vamos a añadir una cucharadita de sal. Le vamos a agregar 100 gramos de grasa animal, en este caso grasa vacuna. La grasa tiene que estar a temperatura ambiente y en este momento vamos a comenzar a unir. Ya integramos bien la grasa con la fécula. Vamos a agregar 150 gramos de queso semiduro. En este caso estoy usando pate gras. Lo vamos a cortar en cubitos bien pequeñitos. Bueno, y así les tiene que quedar bien picadito. Lo añadimos al recipiente. También le vamos a agregar 150 gramos de queso duro. En este caso estoy usando queso rellanito. A diferencia del queso semiduro, este lo vamos a rallar. Unimos. Vamos a añadir 3 huevos. Unimos y en este momento de a poco vamos a ir agregando leche. Ahora voy a usar las manos para darme cuenta cuando esté lista. Una vez que le podemos dar forma, quiere decir que ya está lista. Armé estas tiritas para que sea más fácil ir armando las bolitas. Ahora que ya tengo todo cortado, voy a comenzar a armar las bolitas. Ahora las vamos a llevar a fritar. Vamos a derretir la grasa. Para esta olla grande estoy usando 400 gramos de grasa. El punto de la grasa.
Acá está el secreto. La grasa tiene que estar bien caliente. Para darme cuenta, voy a apoyar un chipa sobre la grasa. Y si burbujea inmediatamente, quiere decir que ya está lista. Cuando el chipa comienza a flotar y vemos que tiene un tono doradito, quiere decir que ya está listo. Bueno, y así quedaron los chipa. La verdad que quedaron espectaculares y quedan deliciosos. Miren lo que es esto. Comparémoslo con el chipa de horno. Tiene una costra mucho más intensa, un sabor más profundo y una textura que es realmente un manjar de otra época. ¿Por qué este snack nos nutriría? Porque no tiene harinas inflamatorias. La combinación de fécula de mandioca, huevo, queso y grasa animal es un bloque de energía sostenida. No te va a generar un pico de glucosa, sino que te va a mantener saciado por más tiempo. Familia, esto no es solo cocinar, es rescatar nuestras recetas ancestrales. Es decirle que no a los paquetes de comida procesada con aceites tóxicos y volver a la cocina, al fuego, cocinar con grasa, con alimentos reales, con alimentos que podemos nombrar y sobre todo que podemos entender. Si te gustó este video y querés que sigamos rescatando métodos ancestrales de cocinar, déjanos tu dedito arriba, escribinos en comentarios, así nos enteramos, y compartilo con quien más te guste. Mi nombre es Danae Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión cuerpo, mente y espíritu, te dejo una invitación acá en una tarjetita para que vayas a conocer mi otro canal, Portal Coherencia. Y también te voy a dejar un video por acá para que conozcas un poco más de qué se trata todo esto de Portal Coherencia. Los espero por allá también. Un beso y hasta la próxima. Chao.